presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Ahí está. Gracias, Levia. Este texto es muy interesante y vamos a entrar en el texto inmediatamente. Pero recapitulemos un poco lo que habíamos dicho la semana pasada. La semana pasada hablábamos un poco de cómo el pecado se convierte en un obstáculo, un inhibidor. Cómo el pecado nos aparta de la comunión con Dios, nos roba comunión con Dios. Porque el pecado, decíamos la semana pasada, trae culpa y trae vergüenza, ¿verdad? Y cuando Adán y Eva experimentaron la culpa y la vergüenza, ya no soportaban estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no puede uno estar en la presencia de Dios con culpa y vergüenza, ¿verdad? Y eso fue exactamente lo que ellos experimentaron. ¿Y qué pasó? Inmediatamente comenzaron a retraerse, comenzaron a alejarse, comenzaron a huir de la presencia de Dios. Y penosamente, ustedes conocen el resto de la historia, se les prohibió regresar a ese lugar. Y Adán y Eva tuvieron que vivir el resto de sus días. Adán vivió más de 900 años. Imagínense vivir todo ese tiempo en memoria de lo que habían dejado atrás. Vivir todo ese tiempo, ¿verdad?, anhelando regresar de nuevo a ese sitio, anhelando regresar a ese vergel, a ese Edén, que era no otra cosa que un lugar lleno de maravillas, donde ellos existían en perfecta paz, donde ellos tenían comunión cara a cara con el Señor, donde ellos podían, ¿verdad?, vivir plenamente la vida, pero lo perdieron porque hubo un complot contra la raza humana. Ese complot fue llevado a cabo, como sabemos, por la serpiente antigua. Ahora, desde que el ser humano salió del Edén, yo les dije la semana pasada que el ser humano anhela regresar a ese sitio. El ser humano no lo sabe, es decir, no es que el ser humano, ¿verdad?, conscientemente, pero hay algo en cada una de nuestras células que grita por regresar a ese sitio. Hay algo en nuestro interior que no está bien, que no nos deja estar satisfechos, que no nos deja estar nunca plenamente realizados hasta no estar allí, hasta no regresar a esa comunión, a esa intimidad. Pareciera que la única cosa que en realidad llega a satisfacernos plena, totalmente. Y por eso el ser humano tiene una melancolía permanente de esa presencia. En inglés se dice un longing, ¿verdad? We're longing por estar allí. Es algo que como que no nos hallamos sin estar en ese lugar, no nos hallamos sin estar delante de Él, no nos hallamos sin estar en perfecta paz, en perfecta comunión con Él. Hay algo que definitivamente, y aunque nosotros conscientemente no lo podamos, ¿verdad?, explicar, definir, hay muchas cosas que no se pueden explicar. Hay muchas cosas que nosotros no las podemos explicar, simplemente. Las aceptamos tal y como son, pero no porque tengamos una explicación. Nosotros hay muchas cosas. Es más, le voy a decir algo. Son más las cosas que no podemos explicar que las que podemos explicar. Yo no sé ni siquiera cómo funciona una computadora, yo no sé, pero usted pisa una tecla y le aparece lo que usted quiere. O sea, yo no lo sé explicar cómo funciona todo ese mundo de lo electrónico, de lo digital, de lo cibernético. Yo no lo puedo explicar,
Es decir, mi mente que no funciona para el mundo de las ciencias exactas no entiende. Y ¿sabe qué? No tengo ningún interés en entenderlo tampoco. Con tal que le siga pisando la tecla y saca lo que yo quiero, no importa que tenga la explicación de las cosas. No me importa. Lo mismo pasa con las cosas espirituales. Hay muchas cosas de Dios que yo no las puedo explicar. Lo que sí sé es que no hay quien exista en el mundo que me pueda hacer creer que Dios no existe a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es algo tan profundo en mi interior, está tan grabado en mi ser, que eso no lo puede hacer, nadie me puede hacer creer de lo contrario. Nadie me puede hacer creer que Dios no exista. Porque he experimentado la presencia, porque he sentido su acompañamiento, porque Dios ha estado conmigo en momentos que de verdad no habría ninguna otra forma de salir de ellos. Y he visto su mano, he visto su acompañamiento, he visto su presencia. Aunque no lo he visto a Él, he oído su voz en momentos y sé con certeza de primera mano que Él es real, que Él existe, que está vivo, que nos ama inmensamente. Entonces, el ser humano tiene necesidad profunda de Dios. Pero hoy quiero, eso fue lo que vimos la semana pasada, esta semana quiero mostrarle una faceta especial de la presencia de Dios. Cuando Dios se manifiesta, y Dios se manifiesta continuamente, que nosotros lo buscamos, pero Dios se manifiesta con un propósito en mente. Dios quiere algo siempre de nosotros. Y nosotros tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender que cuando la presencia de Dios se manifiesta, nosotros tenemos que estar preparados para hacer exactamente lo que Josué entendió en su espíritu que era lo correcto que tenemos que hacer. Esta mañana vamos a estudiar qué pasa, cómo nosotros cuidamos esa presencia. La presencia de Dios se va a manifestar si usted lo busca. Si usted comienza a anhelarlo y usted comienza a cultivar esa intimidad como hablábamos antes, si la cultivamos, Dios se va a manifestar en tu vida. Dios se va a hacer presente en tu vida. Él lo prometió. Esa es la forma como Él lo hace. Y Él quiere irrumpir, entrar en nuestro espacio vital. Él quiere que lo conozcamos de una manera diferente. Como decíamos la semana pasada, no religiosamente, sino que lo conozcamos dentro de una experiencia viva, dinámica, donde Dios es una persona y lo reconocemos como una persona que interactúa y su amor es por lo tanto recíproco. No es una cosa de una sola vía, es mutuo y eso crece y eso se alimenta y eso cada vez es más real y más vivo. Entonces, ¿qué pasa? Josué está en medio de la guerra. Acuérdense que Josué era la persona que entró como líder de Israel dentro de la tierra prometida. A Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida. Y ya Dios les había dicho que les iba a dar la tierra prometida, pero ellos tenían que quitársela a quien la tenía. Y que Dios los iba a acompañar en ese proceso. Y el líder que entró en la tierra prometida en lugar de Moisés fue su acompañante, su lugarteniente, su asistente, como decimos hoy. Ese era Josué. A Josué le cayó la responsabilidad de meter al pueblo de Dios en la tierra prometida y comenzar a tomar ese lugar geográfico que Dios les había concedido espiritualmente. Así que Josué está en medio de una batalla. Josué está en campamento, está en traje de pelea, está en traje de campaña. Josué no está, ¿verdad?, fungiendo en condiciones, ¿verdad?, digámoslo, diferentes, sino que está inmerso en el fragor de una guerra. Sus enemigos están rodeándolo y esperándolo en muchos lugares. Y obviamente, ¿verdad?, bajo esa mentalidad de guerra, esa mentalidad de atacar y ser atacado, es que Josué, al ver a este hombre que no lo logra distinguir, le pregunta: ¿de dónde eres? ¿De quién eres? ¿De los nuestros o de nuestros enemigos?
Es la pregunta obvia, en medio de la guerra, es la pregunta obvia. O sea, tú quieres saber si la persona no la conoces, no la identificas, tienes que saber si la persona está en contra o a favor. Porque si estás en una guerra, ¿verdad? Es obvio que esa sea la pregunta elemental, la pregunta, ¿verdad? Axiomática. ¿Eres de los nuestros o eres del enemigo? Y este hombre que le habla, que no es otra cosa que una teofanía, una aparición divina, ¿verdad? Dios mismo se presenta como el príncipe de los ejércitos de Yahvé. Se presenta como, ¿verdad? Esa es la distinción que tiene. Y obviamente se está refiriendo a una manifestación corpórea que se hace, que Dios manifiesta dentro de la historia humana. Él mismo irrumpe, ¿verdad? Y de nuevo, aquí está lo que yo les estaba comentando. Dios se hace presente, Dios sí se hace presente en la historia. Dios se quiere hacer presente en la historia. Y este es un caso evidente donde Dios trasciende, ¿verdad? Todo y entra Él mismo en la historia humana. Y se le presenta adelante a Josué. Pero es muy interesante que lo que le dice es: quítate las sandalias porque estás en un lugar santo. ¿Cómo era que Josué no se había dado cuenta que ese era un lugar santo? Bueno, porque no lo era. La razón por la que Josué todavía tenía sus sandalias, su uniforme militar puesto, era porque no lo era un lugar santo. ¿Qué lo hizo santo entonces? ¿Qué lo convirtió en santo? ¿Qué lo tornó en santo? La presencia. Donde quiera que la presencia de Dios llega, donde quiera que la presencia de Dios entra, ya ese lugar no es el mismo. Ya ese lugar ya no es igual. Una vez que la presencia de Dios llega allí, ese lugar es automáticamente santo. Ese lugar se convierte en una prolongación del cielo. Ese lugar se convierte en una prolongación del reino. Ese lugar se convierte en el estuario, en el ecosistema de Dios. Es automáticamente un lugar especial. Y por eso es que cuando el Espíritu Santo viene a habitar a nuestra vida, nosotros somos un lugar santo. Aunque no seamos muy santos, fíjese, aunque no seamos muy santos, nuestra vida es un lugar santo. Los hermanos de Corinto eran un desastre. Los hermanos de Corinto, como dicen los cubanos, eran una bola de humo. Eso sí, verdad que no tenían ni pie ni cabeza. Esos tipos estaban locos, un desastre de iglesia. Sin embargo, ¿cómo comienza Pablo su carta? Diciendo los santos, así los llama. Y aquellos eran unos, ¿verdad?, unos locos bien hechos, pero Pablo los llama los santos. ¿Por qué? Porque nosotros, en el momento que recibimos el Espíritu Santo, ya somos santos. Lo que tenemos es que aprender a vivir como santos. No para llegar a serlo, sino porque ya lo somos. ¿Ve la diferencia? Tu vida es el templo del Espíritu y por lo tanto es un lugar santo. Aunque tú no eres muy santo todavía, tú estás llamado a ser santo porque ya has sido declarado santo. Y por lo tanto tenemos que aprender a vivir en santidad, a apartarnos en santidad, a consagrarnos en santidad. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido declarados lugar santo. Pero bueno, marginalmente, a lo que íbamos. Este hombre se le aparece a Josué. Josué no lo reconoce, sin embargo le dice: quítate las sandalias porque el lugar donde estás es un lugar santo. La presencia de Dios llegó ahí, ese lugar es un lugar santo y por lo tanto tiene que quitarse las sandalias. ¿Por qué en varias ocasiones en la Biblia vemos exactamente esto? A Moisés le pasó también. Dios le dijo: quítate las sandalias. ¿Por qué? Usted sabe que en la antigüedad llevar sandalias era un asunto de honor. No todo el mundo tenía zapatos, no todo el mundo tenía calzados. Los esclavos no los usaban. Por eso cuando el hijo pródigo regresa a la casa y viene hecho tierra, ¿verdad?, el padre lo recoge y le pone sandalia, porque no traía sandalia.
Y no tener sandalias era una señal de ser un esclavo. Así que cuando Dios le dice a Josué, quítate las sandalias, pareciera que lo está degradando. Pareciera que lo está degradando, ¿verdad? Que le está diciendo, no, con sandalias no, como un esclavo. Pero realmente sabe lo que está haciendo en el espíritu. Le está recordando, le está haciendo ver delante de quién está. Delante de quién está. Cuando nosotros valoramos la presencia de Dios, nunca, escúcheme querido, esto escríbalo por favor. Usted nunca puede entrar en la presencia de Dios con soberbia, creyéndose la gran cosa o creyéndose merecer estar en la presencia de Dios. Nosotros entramos en la presencia de Dios despojados de nuestro ego. Tenemos que entrar en absoluta y total humildad. Es la única manera que podemos permanecer delante de Él. Usted sabe lo que dice la Escritura, que cuando estemos delante de Él, toda rodilla se doblará. En la presencia de Dios nadie está de pie. En la presencia de Dios nadie puede permanecer de pie. Nadie puede permanecer con su... De hecho, el Apocalipsis nos dice que los 24 ancianos se postran y dejan sus coronas delante del trono. Ahí nadie es el sabroso, el importante, ahí nadie tiene jerarquía, ahí nadie es, ¿verdad?, el berricérrimo, el pluscuamperfecto. Eso no existe en la presencia de Dios. En la presencia de Dios tenemos que aprender a entrar con humildad. Mire, ¿sabe qué cosa espanta la presencia de Dios en nuestras vidas? Cuando nosotros somos arrogantes, cuando nosotros somos engreídos, cuando nosotros somos autosuficientes, cuando creemos merecer algo, cuando creemos y esa era la arrogancia típica de los fariseos. La arrogancia típica de los fariseos es que ellos pensaban que ellos estaban más cerca de Dios que nadie. Y si alguien pretendía estar más cerca de Dios que ellos, se insultaban. No, por favor, ¿cómo este rabino de dónde? De Nazaret, esto es un Galileo, si estos son la chusma, ¿qué cree que va a venir a...? Y esa es la actitud con que ellos trataban a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos creían en ser mejor que Jesús y estar más cerca de Dios, y que por supuesto, naturalmente, Dios se iba a sentir fascinado de que ellos se acercaran a Él. Imagínense, ¿no? O sea, le iban a hacer un favor a Dios. ¿Sabe qué cosa retira la presencia de Dios de nuestras vidas? Cuando esa es la actitud con la que nosotros lo buscamos. Cuando nosotros pensamos que le estamos haciendo un favor a Él. Cuando nosotros pensamos que Dios se va a sentir agradado, gratificado con que yo lo busque, con que yo lo anhele, con que yo lo... Queridísimos, por favor, si para nosotros es un privilegio que Él nos deje llegar a su presencia, para nosotros es un honor, para nosotros eso nos dignifica. Eso nos dignifica a nosotros, el que nos permita siquiera acercarnos a Él. En el cielo, los querubines, los únicos que pueden acercarse a Dios, los querubines tienen los ojos tapados, ni se atreven a mirarlo. Es tan portentosa su gloria, es tan descomunal su gloria. Mire, la presencia de Dios hay que saber cultivarla. Pero si la actitud con la que nosotros nos acercamos a Él es la actitud incorrecta, lo que hacemos es espantar la presencia de Dios. Porque lo que estamos comunicando con nuestra acción, con nuestro gesto, es incorrecto. Es precisamente lo contrario a adorar. La adoración es un acto de entrega, es un acto de despojo, es un acto de humillación. La adoración es un acto de contritamiento. La adoración es un acto de postración delante de Él. Y si usted llega con la actitud contraria, obviamente usted no viene a adorar, usted viene a exigir. Usted viene a mandar, usted viene a ordenar. Y sabe que a Dios no le gusta que le exijan, que le manden, nada de eso.
porque Él es el Rey soberano de la historia y sobre Él no hay nadie. Él no tiene jefe, Él no tiene supervisor. Él es el dueño de los cielos y de la tierra, y la única manera como puedes estar de Él es con la actitud correcta, postrado. Quítate las sandalias de los pies, reconoce que estás en la presencia de Dios. Humillémonos. Tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. ¿Sabes que el que no aprende a humillarse delante de Dios no aprende a humillarse delante de nadie más? Y eso es lo que nos pasa. Seguimos siendo gente altiva, sino porque no hemos aprendido a humillarnos delante de Dios. Cuando nuestro corazón se inclina delante de Él, aprendemos fácilmente a inclinarnos delante de las demás personas. Aprendemos a ser humildes, no solamente delante de Él, delante de todo el mundo. ¿Por qué? Porque entendemos que nosotros no somos quienes le ordenamos a Dios. Él es el Señor. Él es quien nos puede ordenar a nosotros. Entonces, Josué tenía la actitud correcta. Pero ¿sabe dónde aprendió Josué esa actitud? Esa actitud no fue una actitud, digamos, que se le ocurrió, ¿verdad? No. Josué había cultivado la presencia de Dios por muchos años. ¿Se acuerdan que cada vez que Moisés salía de su casa y se iba hacia lo que se llamaba la tienda del encuentro, que era el lugar donde Moisés se encerraba a buscar la presencia de Dios? Cada vez que Moisés salía de su casa a la tienda del encuentro, este muchacho se le pegaba atrás. No lo dejaba solo. Cuando Moisés subía a la montaña, el muchacho se le pegaba atrás. No lo dejaba solo. En otras palabras, Josué estaba bebiendo de lo que bebía Moisés. Se estaba embriagando con lo mismo que se embriagaba Moisés. Estaba cultivando la misma presencia. Estaba siendo, ¿verdad?, atraído, fascinado por la misma presencia. No es casualidad que quien queda por Moisés es Josué. Pudo haber quedado cualquier otra persona, pero no. A quien asigna Dios es ese que tenía la misma sed, el mismo deseo, el mismo apetito espiritual que tenía Moisés. Ese es el hombre que Dios escoge para llevar a cabo los destinos de Israel. Pero mire, este hombre se presenta como el príncipe de los ejércitos de Yahvé, ¿verdad? Dios mismo en persona. Y cuando Josué escucha eso, dice el texto que se postró para adorarle, poniendo su frente sobre la tierra. O sea, no solamente hizo un medio aguaje, se tiró al piso completamente. Se tiró al piso completamente. Qué tremendo. La actitud de un corazón completamente rendido a Dios. De un corazón completamente humillado en la presencia de Dios. Mire, nosotros tenemos que reconocer que muchas veces somos altivos en nuestra vida espiritual. Y ¿sabe qué? Me preocupa del cristianismo occidental, que nos han inculcado eso. Como que si nosotros nos podemos poner bravos con Dios. Hay un libro por ahí que dice, estoy bravo con Dios. Estoy molesto con Dios. ¿Qué es eso? Como que nosotros podemos, ¿verdad? Espérate, no hemos entendido quién es Él. No hemos entendido quién es Él. Él es el que hizo los cielos y la tierra. En 6 días hizo todo lo que existe. Él es el que hizo la vida, creó la vida de ex nihilo, de la nada. Él es el que inventó la célula. Usted sabe que los científicos todavía no se acaban la célula, todavía no saben todo lo que hay en una célula. Y una célula es una cosa que usted tiene que verla en un microscopio. Imagínense si todavía no han acabado de entender lo que hay en una célula. Y queremos ir a conocer el espacio sideral.
Qué audacia la del ser humano, ¿no? Todavía no sabemos todo lo que hay en una célula y queremos ir a explorar las galaxias. Estamos locos. Bueno, el Dios nuestro fue el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, dice el Salmo 24. Todo. Y nosotros nos vamos a molestar con Dios, ¿no? Nos vamos a poner exigencia a Dios, le vamos a... Oye, qué descaro, ¿no? Qué descaro. Si nosotros supiéramos quién es Él, como le dijo Jesús a la mujer samaritana, si tú supieras quién es el que te habla, si tú supieras quién es el que te habla, tú me pedirías a mí. Si nosotros supiéramos delante de quién estamos. ¿Ve? Por eso es que tenemos que, mire mi querido, tenemos que aprender a humillarnos. Por eso el discipulado es la escuela de la humillación, es la escuela de la humildad. Porque somos muy pretenciosos. Es más, yo conozco gente que después de buscar a Dios, comienza a contarle a todo el mundo lo fascinante que ha sido, ¿no? O sea, bueno, ¿para qué lo estabas buscando? Lo estaba buscando entonces para que Dios te subiera de nivel. Esa no es la idea. Nosotros tenemos que buscarlo porque lo amamos, porque lo necesitamos, porque es imperativo que nosotros lo adoremos, porque Él es la fuente de nuestra vida y porque tenemos que estar eternamente agradecidos con Él. Mire, cuando Josué supo delante de quién estaba, no vaciló en tirarse al piso, poner la cabeza contra el suelo, y dice la Escritura que le adoró. Esa es la primera marca, la primera señal de que nosotros sabemos delante de quién estamos. Por eso, mi querido, la manera en que nosotros cuidamos la presencia de Dios es con humildad, con un entendimiento claro. La humildad nunca va a venir, escúcheme, la humildad nunca va a venir a nuestra vida hasta que yo sepa delante de quién estoy. De hecho, la arrogancia es un acto de ignorancia. La arrogancia es un acto de ignorancia. Yo me recuerdo haber escuchado una vez la biografía de John D. Rockefeller. Dice que este señor, cuando se estaba construyendo el Rockefeller Center, que es uno de los edificios monumentales, ¿verdad?, de las arquitecturas monumentales que hay aquí en los Estados Unidos, cuando se estaba construyendo el Rockefeller Center, dice que el viejito Rockefeller, que era un judío de esos, ¿verdad?, muy desconfiado, se metía allí, se metía en medio de la construcción y llegaba por las noches de sorpresa a ver cómo iba adelantándose la obra. Y la gente que estaban ahí, los custodios, los vigilantes, lo sacaban en carrera al viejito. Este viejito se está metiendo aquí, alguna cosa se quiere robar, y lo despachaban, lo sacaban de ahí. Y el viejo Rockefeller nunca hizo nada en contra de esa gente. No hizo nunca nada porque él sabía que ese era su trabajo. El trabajo de ellos era vigilar y cuidar que nadie se metiera allí por las noches. Y entonces él nunca, ¿verdad?, nunca los denunció, ni nunca les dijo quién era, ni mire, yo soy no. Él los dejó hacer su trabajo, ¿verdad? Él los dejó hacer su trabajo. Nosotros si supiéramos delante de quién estamos, no tuviéramos la actitud que muchas veces mantenemos. La primera condición para cultivar la presencia de Dios es que tenemos que saber delante de quién estamos. Y eso es lo que vemos en este texto. Josué rápidamente identificó delante de quién estaba. Y cuando tú sabes delante de quién estás, y sabes que ese es el Todopoderoso, te postras, no puedes estar de otra manera. No, delante de Él no puedes vivir de otra manera. Tienes que vivir postrado, tienes que vivir inclinado, tienes que vivir sujeto, sumiso. Tienes que entregar todos tus derechos. Se quitó la sandalia, se tiró al piso. Usted sabe que en la antigüedad, cuando una persona se inclinaba delante de un magistrado, de un rey o de alguna persona que tenía título nobiliario, que era un general, lo que se hacía, el acto de inclinarse, es lo que se llama técnicamente desnudar el cuello, porque cuando usted se inclina y mira hacia abajo, usted deja el cuello descubierto. Y lo que eso quiere decir es que esa persona estaba dándole a la otra persona la oportunidad
de degollarlo si así lo deseaba. Era un acto de total sumisión, era un acto de entrega, pero no de entregar algún objeto, era de entregar la vida. En otras palabras, era un acto de depositar la vida en esa otra persona. Y eso es lo que significa la adoración. Adorar no es otra cosa que depositar nuestra vida completamente en Él. Dios no quiere solamente que tú le des algo físico, material. Por último, lo que Dios quiere es que tú le puedas entregar tu corazón. La Escritura dice: donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Dios tiene que ser tu tesoro, porque lo que Dios quiere es que tú puedas entregarle completamente todo tu ser. Todo, absolutamente sin reserva. Eso es lo que Josué está haciendo. Josué no solamente le está ofreciendo algo, Josué se está brindando, ofreciendo, se está depositando él completamente en las manos de este príncipe de los ejércitos de Yahvé, que no es otra persona que Jesucristo mismo en la historia, Jesucristo interviniendo, apareciendo en la historia humana. Ahora miren, Josué pregunta: ¿cuáles son las órdenes que trae mi Señor? ¿Cuáles son las órdenes que trae mi Señor? Y entonces, ¿verdad? Ahí sigue lo que él dice, pero esa pregunta es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque la segunda manera como nosotros cultivamos la presencia de Dios es por medio de la obediencia. La primera es por medio de la humildad, de la sumisión. La segunda es por medio de la obediencia. Si tú quieres cultivar la presencia de Dios, no basta con que, ¿verdad?, muy bonito acá y palabra y todo. No, tiene que llegar a hechos concretos. Nosotros adoramos a Dios con acciones concretas. Nosotros no solamente adoramos a Dios cantando y levantando las manos. Eso todo está bien, es bonito, es una expresión. Pero si eso es todo lo que estamos dispuestos a obedecer, a ofrecer, y no nuestra obediencia, sabe que no hemos logrado nada. Porque no cuenta, eso no cuenta. Yo siempre les he dicho que la razón por la cual un billete vale es porque tiene un respaldo en oro en un banco. Si el oro se acaba o si el oro lo usan para otra cosa, ese billete literalmente ya pierde su valor, porque el único respaldo que el billete tiene es oro, ¿verdad? Bueno, tanto es así que si usted le mete fuego a ese billete, agarra fuego. Es papel, no es otra cosa que es papel. Entonces, por lo tanto, ese billete vale algo, es porque tiene un respaldo en oro. Nuestra adoración cuenta, vale de algo en la presencia de Dios, porque tiene que tener un respaldo en obediencia. Si tu adoración no tiene un respaldo en obediencia, es un billete timbrado, bonito, pero que no tiene respaldo en oro. En otras palabras, se devaluó, perdió su valor. El valor que mostraba, el número que tenía ahí ya no tiene ningún sentido, porque se vació de valor. Si nosotros le traemos a Dios, ¿verdad?, queremos cultivar la presencia de Dios y todo lo que traemos son palabras bonitas y canciones y cantamos y nos alegramos y nos emocionamos, pero no lo respaldamos con acciones, se devaluó nuestra adoración. Se devaluó completamente. Entonces, miren, para cultivar la presencia de Dios, nosotros necesitamos hacer estas dos cosas. Necesitamos aprender a entrar en la presencia de Él en humildad. Si nosotros no somos humildes, nosotros de verdad no podemos cultivar esa presencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser altivo en la presencia de Dios. Yo no estoy delante de Dios para darle órdenes, estoy delante de Dios para recibirla. Esa es la actitud de Josué. Él es el que da las órdenes. Tenemos un entendimiento errado
si creemos que nosotros podemos exigirle a Dios algo, si podemos obligarlo a hacer algo. Eso no va a pasar. Dios es la autoridad. Y la persona que quiere cultivar la presencia de Dios tiene que siempre partir de esa premisa: Dios es la autoridad, Él es el que manda, Él es el que da la orden, a Él tengo que permanecer sujeto. Entonces, hemos aprendido dos cosas con relación a la presencia de Dios. Bueno, hemos aprendido tres. Hemos aprendido que Dios se hace presente. Dios de la historia, el Dios de la Biblia, irrumpe. El Dios de la Biblia se hace presente, se manifiesta en nuestra vida, ¿verdad? Se abre paso en medio de esa maraña de actividades en las que nosotros vivimos. Se abre paso y entra en la historia, en nuestra historia. Se nos aparece, se nos revela, se manifiesta. Eso es lo primero. Lo segundo es que si yo quiero cultivar esa presencia, si yo quiero recibirla y atesorarla y cuidarla y vivir permanentemente con esa presencia, con la presencia de Él en mi vida, yo tengo que ser humilde. Tengo que tener la actitud correcta delante de Él. No puedo ser presuntuoso, no puedo ser engreído, no puedo creerme que me merezco eso, que la arrogancia que nos come. No, yo tengo que entender cuál es mi lugar. Una vez que sé quién es Él y sé sus proporciones y sé lo magnífico que es Él, yo tengo que entender cuál es mi lugar. Y tercero, tenemos que obedecer. Ese es el acto supremo de adoración. Lo que más cuida la presencia de Dios es si yo estoy dispuesto a llevar mis palabras a la acción. Si yo estoy dispuesto a llevar mis palabras a la acción. Cada vez que usted adora, usted le certifica a Dios algo. Usted le comunica a Dios algo. Usted le dice a Dios algo. Usted le propone a Dios algo, pero usted está dispuesto a respaldarlo con acciones concretas. Está dispuesto a hacerlo con acciones concretas. Eso es lo que tiene valor, que nosotros estemos dispuestos a adorar a Dios con obediencia, ¿verdad? Porque, bueno, como dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Dice... el cuaderno aguanta cualquier cosa, ¿no? El papel aguanta cualquier cosa. Palabras son palabras. Con palabras se hacen lindos poemas. Pero la cosa es, ¿verdad?, que esto no sea un asunto platónico. Un asunto platónico, ¿no? Ay, te amo mucho y te celebro y qué bello y qué lindo. Pero espérate, estoy yo dispuesto a remangarme ¿verdad?, la camisa. Estoy dispuesto a meterle el pecho, estoy dispuesto a hacer lo que me toca hacer por Dios, estoy dispuesto a obedecerle incondicionalmente. Ahí es donde está el tema. Jesús dice en Juan 14, si me amas, guarda mis mandamientos. Y guardar los mandamientos significa ejecutarlos, ponerlos por práctica, hacer la voluntad de Dios. No es solamente declarar amor. Yo he casado gente aquí en esta iglesia, gente que se jura amor eterno. Se juran amor eterno. Y yo me he enterado que muchos de ellos ni siquiera están casados ya. Así que con las bocas se puede decir muchas cosas. Con la boca se puede hacer muchas cosas. Pero tú tienes que hacer de tus acciones un documento. Tus acciones son la firma, lo que documenta, lo que certifica, lo que acredita, lo que dice en concreto que tú estás poniendo tus acciones donde has puesto tus palabras. Y esa es la adoración que nosotros necesitamos darle a Dios. Adoración de verdad. Una adoración, claro, con lo otro, pero una adoración que tiene peso. Una adoración sólida. Una adoración consistente, una adoración que no se hace vapor,
Una adoración que es puro vapor, puro vapor, puro vapor, y el vapor se lo lleva el viento. Sino algo que sea sólido, que no se lo puede llevar ni un huracán. Eso es lo que tenemos que ofrecerle a nuestro Señor. Adoración de obediencia. Entonces, humildad y obediencia. Humildad y obediencia. Humildad y obediencia. Tú quieres cuidar la presencia de Dios en tu vida. Tú quieres cuidar al Espíritu Santo que está en tu vida. El Espíritu Santo que te ha hecho lugar santo. Tú quieres cuidarlo. Humildad y obediencia. Humildad significa sumisión, atención, entrega total, consagración total. Obediencia significa hacer la voluntad de Dios. Obediencia total a lo que Él quiere que hagamos. Esa es la manera como nosotros. Si usted hace eso, mi querido, escuche lo que le voy a decir, con esto va a terminar. Si usted hace eso, el Espíritu Santo que habita en tu vida nunca se va a sentir triste. Porque tú lo estás respetando, tú lo estás honrando. La humildad y la obediencia es en concreto lo que llamamos la reverencia. Tú tienes que ser reverente, y la manera como tú eres reverente ante el Espíritu Santo es cambiando tu actitud. Cambiando tu actitud, siendo sumiso al Espíritu. Y dos, estando en disposición de obedecer al Espíritu Santo de manera incondicional. Ahí está. Dos cosas muy simples, pero dos cosas muy profundas que necesitamos llevar a cabo en nuestras vidas. Así que bueno, es un gran reto, es un gran desafío, pero ¿tú quieres que Dios se manifieste en tu vida o no? O que Dios te corte los servicios. ¿Tú quieres que Dios no aparezca por ahí nunca? ¿O tú quieres que Dios se siga manifestando y Dios siga revelándose y Dios siga hablándote y Dios siga apareciéndose y Dios siga, desenvainando su espada por ti? Como se le apareció a Josué con la espada desenvainada. Tú quieres que Jesús venga a irrumpir en tu vida y a poner en orden y a enfrentarse a tus enemigos. Tú tienes que aprender a cultivar esa presencia. Tú tienes que aprender a cultivar esa intimidad con Él. Pero tiene que haber humildad, tiene que haber obediencia incondicional. Nos ponemos en pie. ¿Qué le parece si oramos en esta hora? Clamamos en la presencia de Dios. Papá, te pedimos perdón porque hemos tomado tan ligeramente tu presencia. No te hemos reverenciado como deberíamos haberlo hecho. No hemos sido lo suficientemente sumisos a tu voz, a tu presencia. No hemos sido suficientemente humildes delante de ti. Perdónanos, papá. Perdónanos. Enséñanos a obedecerte incondicionalmente. Yo te pido que estos dos elementos se formen en nosotros, se formen en nuestra vida. Ayúdanos a vivir de esta manera, Señor, como Josué lo hizo y fue un hombre útil, poderosamente usado por ti. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú hagas tu voluntad perfecta en nosotros y nos lleves a vivir de esta manera, sumisos y obedientes. Yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo nuestro Señor. Amén. Aleluya. Dale un abrazo a tu hermano, bendícelo en el nombre de Jesús, bendícelo en el nombre de Jesús en esta mañana.